quiero invitarles. Hoy voy a hablar acerca del favor de Dios. No sé cuántos conocen o saben qué es el favor de Dios, pero el favor de Dios, para que entiendan que es lo que primeramente a uno como hijo de Dios te hace que las cosas funcionen bien. Es decir, tener la aprobación de que estás siendo guiado por Dios y tener la bendición de Dios sobre tu casa y sobre todo lo que tenés. Tener el favor de Dios es muy importante y es algo que muchas veces nos va a hacer que las cosas sean diferentes, hacer que las cosas funcionen de otra manera. Entonces es importante entender qué es el favor de Dios. Por favor, Gaby, me corregís porque está muy agudo. Quiero que entiendan qué es el favor de Dios. Amén. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Es algo que es importante entender, porque primeramente para saber qué es el favor de Dios, tenemos que saber de alguna manera cómo agradar a Dios. Porque no hay forma de entender cuál es el favor de Dios y cómo adquirirlo, cómo llegar a que Dios esté sobre tu casa y sobre tu bendición, sobre todas las cosas, y que Él esté bendiciendo tu vida. Dice así, Hebreos 11, versículo 1 y 2, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Vemos en Hebreos capítulo 11 un montón de hombres de fe, un montón de personajes que Dios usó de alguna manera para que la Biblia, para que esas personas sean usadas por Dios. Esas personas, Dios las usó de alguna manera para dar un buen testimonio. Pero vemos que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Una forma de alcanzar el favor de Dios es precisamente agradándolo a Dios por medio de la fe. Dice así en el versículo 6 y 7, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Esto es precisamente una situación, es algo, Dios preparó eso. Sin fe no vas a agradar a Dios, no vas a llegar a que Dios llega a tu casa, porque si vos no crees en Dios, primeramente, Dios no puede bendecir tu casa. Primeramente es importante y es lo fundamental es que vos creas que Dios, y como decía recién, dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios va a bendecir y te va a dar recompensas sobre aquellos que le buscan. Y vemos que Noé es un ejemplo, un claro ejemplo de una persona que tuvo el favor de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, no lo busquen, dice así, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo lo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés que hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo halla una persona gracia? Como decíamos antes, por medio de la fe. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que vos encuentres gracia en Dios a los ojos de Dios. Por eso es importante, primeramente, para llegar al favor de Dios, tener fe y creerle a Dios. Creerle que lo que Dios
dice, lo tenés que obedecer. Lo que Él te ordena y te decreta, lo tenés que cumplir. Porque por medio de la fe viene, por medio de la obediencia, viene la obediencia de la palabra de Dios, viene la fe, amén. Dice, y quiero dar otro ejemplo más de una persona que tuvo a favor de Dios. Y el caso es María. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice así, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? O qué saludo, ¿no? Y entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede ver a María y que muchos la veneran en otra religión, pero María fue una persona que fue bendecida y que halló gracia ante los ojos de Dios. Seguramente era una persona que obedecía y hacía lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. Era una persona que creía en Dios 100%. Porque que su vientre haya sido bendecido para que el Hijo de Dios esté en ese vientre, debería ser una persona que no porque digamos Santa María, sino porque realmente era una persona que había sido bendecida por Dios y que tenía un propósito específico para la humanidad. Amén. Ahora, quiero que entendamos el rol y el papel, que la bendición de Dios es importantísima sobre tu casa, porque hallar gracia ante los ojos de Dios significa de que muchos van a tenerte capaz que envidia, porque las cosas, lo que vos lográs, sin el esfuerzo, muchos por ahí tienen que pasar años y décadas haciendo lo que vos en poco tiempo adquirís de parte de Dios. El favor de Dios es algo que es, primeramente, que tu casa va a ser próspera, que tu vida va a ser bendecida. Yo creo que todos queremos ese tipo de bendición y ese tipo de favor de Dios. Por eso es importante hallar la gracia de Dios. Y ahora quiero que vayamos a otro personaje más, a Job. Dice así, volvió Job, versículo 29, capítulo 29, versículo 1 al 5, dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, como hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que él se daba cuenta que, de alguna manera, no sé cuántos conocen la historia de Job, pero Job había sido probado por Dios. Y cuando fue probado por Dios, tuvo montones de situaciones, le pasaron catástrofes, situaciones difíciles, realmente difíciles, pero estaba siendo probada su fe, ¿no? Hay una diferencia, porque muchas veces nosotros confundimos cuando una persona es probada, cuando es una consecuencia de algo que uno hizo mal. Y Job era una persona que había sido probada su fe para que esa fe se encuentre apta ante los ojos de Dios. Porque dice la Biblia, como habíamos leído antes, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que Dios primeramente, cuando uno va a probar, no es que te va a probar que vos te mantengas en el camino de Dios y que perseveres. Ahora, Job era una persona justa en la tierra, que había tenido circunstancias y situaciones, pero se encontró desprotegido ante los ojos ante Dios. Se encontró vio que en un momento su casa era bendecida y se sintió fuera del favor de Dios, como que las cosas no le cerraban, como las cosas no funcionaban. Y muchas veces, capaz que en tu vida, las cosas funcionaban, pero no precisamente porque funcionaban, porque las cosas funcionaban de acuerdo al orden de Dios. Pero en un momento la bendición se cortó, se cerró el cielo, se cerró la ventana de los cielos de bendición y por una situación. Y quiero que vayamos a un versículo que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Amén. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito, dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. La bendición de Dios va a venir si vos obedecés y atendés a lo que Dios manda. Dice otro versículo más que está en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Dice, si obedecereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su campo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Dios quiere bendecirte, pero está en nosotros si nosotros obedecemos a Dios o no le obedecemos. Está en nosotros hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Porque nosotros podemos elegir en nuestra mano el bien y el mal, como dice la palabra. Dios puso en nosotros la elección de elegir y obedecer a Dios o desobedecer. Cuando uno ve que las ventanas de los cielos se cierran, muchas veces capaz que es por una ambición propia. Hoy la ambición de muchas veces de la gente y en común denominador en casi todos lados es trabajar y ganar dinero, ¿no? Es lo mayor. Y muchas veces la gente viene a la iglesia pidiendo la bendición de Dios y pidiéndole el trabajo, pero se olvidan de que capaz que ese trabajo los hace quedar fuera del servicio de Dios. Quedan fuera de lo que Dios mandó a esa persona, a su llamado. Y es más, mucha gente se aparta del llamado que tiene por ganar dinero. Ahora, quiero que entiendas, esa es la ambición que hoy sucede en la mayor cantidad de gente del mundo, y es más, en Argentina mismo también. Y vemos que una persona capaz que es bendecida por Dios, y que muchas en el común denominador, es aquel que trabaja tanto y que en el sentido que capaz que ni sirve a Dios, ni viene a la iglesia, porque dice, no, estoy trabajando, me siento bendecido. A ver, quiero que separemos que el favor de Dios va a ser de que tu trabajo te sirva para trabajar, para sustentarte, pero también para que puedas servir a Dios. Porque si no, ¿qué sentido tiene tener el favor de Dios cuando vos al primero que estás negando es al Creador, a quien te da el pan? Amén. Entonces tenemos que separar qué es el favor de Dios cuando muchas veces capaz que es nuestra propia ambición por medio de Satanás, que nos está alimentando a que, digamos, nos sentimos bendecidos, y que es nuestra propia deseo y es una debilidad. Entonces tenemos que separar qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del diablo. Son cosas que son parte y son principios que tenemos que marcar en nuestra casa, de lo cual, si nosotros queremos ser bendecidos y que nuestra simiente sea bendita, que nuestros hijos no se aparten, de que la bendición esté, y que el fruto de nuestra vida prospere con poco. Es decir, vas a notar que cuando el favor de Dios está con poco tiempo de trabajo, vas a ganar dinero. Y muchas veces, ¿de qué sirve cuando una persona trabaja y después se enferma y pierde todo en médicos? Entonces tenemos que separar qué es la bendición de Dios. Amén. Quiero que vayamos un poquito más, como veníamos hablando antes, acerca de la prueba, y que muchas veces la gente confunde prueba con consecuencia. Y está en Santiago capítulo 1, versículo 3. Aquellos que van, yo lo estoy leyendo, si quieren tomen nota, para hacerlo más rápido. En Santiago capítulo 1, versículo 3, dice así, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que entender que es una prueba. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Vemos el caso de Abraham, que Dios le pidió a su hijo. Le pidió a su hijo, y Dios estaba probando a Abraham su fe, en que él crea en Dios, que era capaz de hacer por Dios. Y muchas veces a nosotros Dios nos va a probar.
nos va a probar de la misma manera que entreguemos las cosas que son más deseadas, que son las cosas más preciadas, y no era por el Hijo de Él solamente, sino que era lo que más Él quería, que si era la voluntad, Él iba a obedecer, y era capaz hasta de hacer un desastre, de matar a su propio hijo, Abraham, con tal de obedecer a Dios. Entonces tenemos que entender cuál es el límite de creerle a Dios en nuestra vida, que nosotros tenemos que creerle a Dios sin límites, sacar los límites que tenemos dentro de nuestra cabeza. Pero creerle significa obedecer a Dios. Porque vos podés creer, sí, Dios existe, Dios, porque siento la presencia de Dios cuando vengo a la iglesia. Una cosa es sentir la presencia de Dios, otra cosa es tener la presencia de Dios. Y otra cosa es creerle que Dios está en tu vida y que vos, donde vos caminas, Dios está en tu vida. Amén. Son cosas diferentes, porque así como uno le va a creer a Dios, lo que vos vayas a hacer va a ser en obediencia a Dios, porque Él está guiando tus pasos y vos no vas a ir a donde Dios no entraría. Amén. Dice Santiago, el mismo Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Qué es? Primeramente, la tentación. Cuando el Satanás te tienta, te sirve ese plato que es la tentación. Eso es algo que uno permite que eso entre a Satanás a tu vida a servirte. Es decir, uno no va en la calle y viene el mozo y te sirve, sino que uno entra a un bar para que el mozo te sirva. Es decir, que hay un deseo y hay un apetito para entrar a ese lugar que te hace que el diablo visite y te dé el manjar que vos querés. Eso se llama primeramente el apetito, es la concupiscencia. Después eso, cuando ese plato vos lo comés, eso te lleva, y cuando hace la digestión, te lleva a la muerte. Amén. Eso es lo que yo quiero que entendamos, que hay una diferencia entre la tentación entre la tentación y la prueba, que son dos cosas diferentes. Cuando una persona ve que dice, bueno, pero estoy mal, ¿por qué en ese mismo pasaje habla que la prueba de vuestra fe produce la paciencia? Porque mucha gente confunde que está pasando una prueba cuando estás pasando una consecuencia de muerte del pecado. Es decir, cuando vos dejás entrar el pecado a tu casa, sea de la manera que sea, ante tus hijos, ante tu familia, ante quien te rodea. Dice la Biblia, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si en tu casa está el diablo, es porque muchas veces vos le permitiste a que Satanás entre y visite esa casa. Y no pidas tener el favor de Dios cuando Satanás está en tu casa. Entonces tenemos que empezar como se haría un modo de reparación de un lugar. Tenés que empezar por las bases. ¿De qué te sirve arreglar el techo cuando tenés que arreglar las paredes y el piso? Entonces tenemos que arrancar por las bases de una casa, de tu casa. Tenés que arrancar por las bases de lo que está mal. Si vos permitís el pecado en tu casa, no pidas tener la bendición de Dios. Si vos no te comprometés con Dios, no pidas que tus hijos el día del mañana sean hijos de Dios, porque seguramente no van a ver el ejemplo en tu vida. Y no le culpes a Dios por lo que estás haciendo, sino que primeramente para tener la bendición de Dios tenés que obedecer vos a Dios, para que otros crean. Porque nosotros es fácil leer Hebreos capítulo 11 y ver tantos hombres de fe que lo son y que lo fueron, pero por la fe que tenían eran capaces de morir por Cristo. Entonces, primeramente es la cuestión, o lo que tenés que preguntarte, ¿en qué situación vos te encontrás? ¿Qué condición ante Dios estás? ¿En qué fe crees? ¿Crees un Dios a tu manera o crees en el Dios que realmente Dios te está mandando que vos creas? ¿Amén? Quiero que vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 38. ¿Amén?
Marcos 14:38. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, este es un pasaje que el Señor Jesús estaba en Getsemaní y fue a orar y le dijo a Pedro, le dijo que se ponga a orar para no entrar en tentación. Nosotros tenemos que orar para que el diablo no ataque a nuestras vidas. Ayer en una situación tuve que hablar con un chico y me contaba que tenía problemas y situaciones y circunstancias, que no estaba bien en su vida, pero de la única forma de vencer a la tentación es velando y orando, es estando en comunión, es obedeciendo a lo que Dios nos manda. Es muy difícil, es imposible de que Dios no te bendiga cuando vos le obedeces. Es imposible. Cuando vos obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu casa porque Dios lo determina así. Y Dios es fiel. Y su palabra es fiel. Amén. Quiero leerles el último pasaje y quiero que entiendan esto. Y quiero que entiendan cuál es el factor principal del favor de Dios. El favor principal de Dios, de tener el favor de Dios, es obedecer a Dios. Es cumplir su palabra. Es estar en conexión constante con Dios y tener la presencia de Dios. Es tener al Espíritu Santo en tu vida, sobre tu vida y con vos que te esté acompañando. Es que Él te esté hablando y guiando en todo momento. Ahora, quiero que entiendan esto. Capaz que el favor de Dios se fue. ¿Cómo se fue el favor de Dios de tu vida? Por el pecado. Es muy sencillo. Cuando el pueblo de Israel pecó, el favor de Dios se fue. Y estuvo años el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sin el favor de Dios. Es más, estuvieron hasta momentos sin el arca, que el arca representaba la presencia de Dios. Ahora, muchas veces nosotros tenemos cosas que la gran pregunta, ¿puedo contristar al Espíritu Santo? Sí que lo puedes contristar. ¿Y cómo lo contristas? Con tu manera vieja de ser. Es decir, que cuando vos te convertís, cuando el Espíritu Santo viene en modo transformación sobre tu vida, ahí el favor de Dios viene sobre tu vida. El poder de Dios te abraza y vos tenés la bendición asegurada. Pero ¿cómo uno vuelve atrás? Pierde ese favor por medio del pecado. Quiero que vayamos, el último pasaje que les voy a leer está en Efesios capítulo 4, versículo 22. Por favor, todos vayamos ahí. Efesios 4, 22. Y es un pasaje muy conocido, muy conocido. Efesios 4, 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Primero esto quiero aclarar hasta acá, que Dios quiere primeramente que uno tiene que despojarse de ese hombre que está viciado. El vicio no es solamente el cigarrillo o el alcohol, sino es el vicio de volver y reincidir al pecado. Muchas veces encontramos gente que vuelve y reincide y reincide y reincide. Y de la única forma que uno tiene que ser renovado es de nuestra mente. Y por medio de la renovación de nuestra mente, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. No va a ser que vos te internes en un instituto, no va a ser que venga el pastor y te deje pelado imponiéndote las manos. Va a ser solamente de que vos tengas un encuentro exclusivamente con su presencia y por medio del Espíritu Santo, y que esa relación con Dios sea de renuevo constante. Es decir, que el aceite que vos recibiste
ante de la presencia de Dios y que recibiste, que Dios te ungió, lo vayas renovando constantemente. ¿Cómo eso lo renuevo? Es en mi comunión. A ver, no podés vivir del maná de ayer, tenés que vivir del maná de hoy. Tenés que vivir del pan de hoy y tenés que comer. ¿Qué pasa? Cuando vos comprás pan en la panadería y lo dejás y lo querés comer mañana, lunes o martes, pan va a estar duro. Entonces, y más, hay veces que está una roca, parece. De la misma manera, nosotros tenemos que renovarnos constantemente por medio de su presencia y por medio del Espíritu Santo. Dice así, dice como leíamos recién, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Porque la santidad de la verdad es lo que primeramente te va a dar testimonio. Vos no podés caminar, decir que sos un nuevo hombre cuando no caminás en santidad de la verdad. Quiero que vayamos un poquito más. Dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice así, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero pararme acá. Esto es fundamental. No contristar al Espíritu Santo. Sí, ¿qué? ¿Puedo contristar al Espíritu Santo? Sí. Ahora, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Que se va a poner a llorar? ¿Va a ver? Capaz que lo sentís, no lo sé. Pero vos te vas a dar cuenta primeramente que el favor de Dios se fue de tu vida. Cuando uno contrista al Espíritu Santo, lo que primeramente siente que Dios no está al lado tuyo, que no tenés el respaldo de Dios. Vemos a Sansón en la Biblia que cuando él cayó en pecado, lo que primero sintió es que la presencia de Dios se había ido de él, que no estaba la presencia de Dios. Vemos el caso de David, que cuando él pecó, también sucedió lo mismo, se sintió sucio, se sintió que es lo que más decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice en Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos que primeramente cuando uno peca, eso contrista al Espíritu Santo y ve que el favor de Dios se va de la vida de uno. Ve que la bendición no está, que el cielo se cerró, que vino la sequía sobre tu vida, de que no hay bendición sobre tu vida. Y eso es precisamente por el pecado. El pecado puede ser muchas cosas que pueden ser que lo ofenden a Dios. Cada uno sabe en su interior qué es lo que puedes ofender a Dios. Pero hoy el Señor me mostró que tenía que hablar de esta palabra. Y dice así, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que entendamos algo. El hecho de poder servir al Señor, de venir a la iglesia, no es para llenar un lugar, sino para que sirvamos a Dios. El hecho de poder servir a Dios con nuestras ofrendas es un privilegio que tenemos hoy. Yo ayer hablaba en la reunión de jóvenes y explicaba algo que es importante entender. Los judíos no tienen su templo y por ende el sacerdote hace una mera sacrificio de ofrendas ante Dios, pero es mínimo lo que pueden hacer porque no pueden ofrendar. ¿Cuál es el mayor privilegio que tendrían los judíos si tendrían el santo templo? Que podrían llevar sus ofrendas al altar. ¿Y las ofrendas qué son? Son las ofrendas que ellos a causa de sus pecados ofrendaban a Dios y a causa de gratitud. Habían ofrendas que eran de sacrificio por causa de pecados y eran ofrendas también de bendición a Dios, de agradecimiento a Dios. Ahora quiero que entendamos esto. Cuando
tu casa está cerrada, la bendición en tu casa, tu ofrenda no es escuchada ante los ojos de Dios. Si Dios hoy te da la posibilidad, y quiero que entiendan esto, te da el privilegio de que todos puedan traer la ofrenda y ponerla en el alfolí, que solamente eso lo podría hacer el sacerdote en la antigüedad. A ver, nosotros tenemos un concepto confundido de que la ofrenda la pide el pastor y no nosotros la llevamos a la iglesia. Tendría que ser al revés, nosotros tener el deseo de ofrendar a Dios porque está en nuestro corazón el hecho de ofrendar a Dios. Y la ofrenda es un privilegio que Dios nos da, de que todos por medio de Cristo, que Dios nos da la ofrenda, nos da la posibilidad de que todo el pueblo pueda ir y ofrendar a Dios. Ahora, ¿qué vas a ofrendar? Podés, como alguno puede decir, ofrendo mi tiempo, pero primeramente es el fruto de lo que vos producís, es el fruto de lo que vos hacés. El tiempo, si tu tiempo está en el orden de Dios y vos obedeces a Dios, el tiempo está en Dios. Entonces no podés ofrendar tu tiempo, sino vas a ofrendar lo que vos producís. A alguno capaz que le puede molestar esta palabra, pero realmente lo que vos ofrendas es el agradecimiento a Dios para que Dios bendiga tu casa. No confundamos limosna con ofrenda. Mucha gente confunde la limosna, que la ofrenda es darle la plata a los pobres. Y no es así. Eso se llama limosna. La ofrenda es algo que uno lo hace en agradecimiento a Dios y bajo la presencia de Dios. Y esa ofrenda tiene que ser consumida en gratitud y en bendición sobre tu casa. Cuando vos ofrendás y tu casa no es bendecida, pregúntate por qué. Pregúntate si Dios está de acuerdo con esa ofrenda. Porque si Dios cierra la ventana de los cielos en bendición y en el favor de Dios, hay que preguntarle a Dios por qué sucede eso. Amén. Ahora, preguntarle al Señor si has contristado al Espíritu Santo. Ahora, Dios es amplio en misericordia y de perdón. Y lo que más Dios quiere es que vos te arrepientas de esas cosas. De que te acerques a Él en perdón. Que te acerques con un corazón humillado. Dice en Joel capítulo 2, versículo 12, dice: rasgad no vuestras vestiduras, rasgad vuestros corazones. Cuando uno rasga su corazón ante la presencia de Dios, es que está buscando el arrepentimiento ante Dios. Está buscando esa humillación y buscar el favor de Dios. Es que no te importa más nada que solamente Dios. Mucha gente viene a la iglesia, viene a Dios solamente porque necesita un favor, una sanidad o una liberación. Pero lo que más a Dios le importa no es la sanidad, sino es que tu vida sea salva, de que vos te salves y que haya una convicción genuina de todo tu corazón a seguirle a Dios. Amén. Quiero invitarte que te pongas de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas pacto con Dios. Que hagas pacto con Dios y que te reconcilies. Si tú has contristado al Espíritu Santo, que le pidas perdón. Si en tu casa hay cosas que ofenden la presencia de Dios, ya sean libros o de magia, de hechicería, hasta cosas que ofenden tu casa, hasta pornografía, ¿por qué no? Puede haber muchas cosas que son clavitos que fueron quedando, o cosas que el diablo puede tener la llave de acceso de vuelta para entrar en tu casa. El pecado hay que renunciarlo, hay que dejarlo, desecharlo, hay que desechar lo que está mal para que la bendición de Dios venga. Poné primero a Dios en tu vida y la bendición y el favor de Dios va a venir sobre tu casa. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, clamamos a ti, Señor, en arrepentimiento, en perdón, Señor. Señor, quiero pedirte que tu presencia de Dios venga a este lugar. Señor, te pido que tú, Señor, nos estés bendiciendo. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Sabemos que tú quieres, Señor,
tener un encuentro con nosotros. Señor, te quiero pedir que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada vida, Señor. Señor, queremos pedirte, Señor, la reconciliación contigo, con tu presencia. Queremos pedirte tu bendición, Señor. Aquellas cosas que capaz que están mal, Señor, nos arrepentimos ante ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Señor, perdónanos, Señor. Queremos que tu favor venga a nuestra casa, Señor. Que tú, Señor, restaures, Señor, nuestra casa en todas las áreas, Señor. Señor, que aquellos que se han apartado de nuestra familia, Señor, vuelvan a ti, Señor, arrepentidos, Señor. Que la presencia de Dios que está sobre nuestras vidas, Señor, Señor, que cuando vayamos a nuestra casa y que estén los familiares que están lejos de ti, sientan, Señor, la convicción de pecado, Señor. Sientan, Señor, que tú eres un Dios de restauración, eres un Dios de perdón, Señor, un Dios de misericordia, Señor. Hoy venimos en perdón ante ti, Señor. Venimos, Señor, para reconciliarnos contigo, Padre. Señor, queremos pedirte, Señor, que nos queremos despojar de ese viejo hombre, Señor. Señor, queremos renunciar a eso que está mal. Ahora di conmigo, renuncio al poder de Satanás, al poder que muchas veces entró en mi vida. Señor, te pido que ahora tu favor venga sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora voy a orar por tu vida. Padre Celestial, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sople sobre cada vida. Señor, derrama de tu unción, derrama de lenguas nuevas, Señor. Derrama de un favor especial. Oh, Shabarakandarakei, Shimikandarakei. Señor, santo, santo, santo. Señor, trae Señor, trae bendición a tu pueblo, Señor. Señor, trae bendición, Señor. Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, sobre la casa de mis hermanos, Señor. Señor, abre, Señor, esas nubes, Señor, que se habían cerrado, Señor. Que se había cerrado a causa del pecado, Señor. Te pido que por medio de tu perdón, Señor, y del arrepentimiento, Señor, tú abras la bendición, Señor, sobre tu casa, Señor. Señor, llena, Señor, los lagares, Señor, llena, Señor, cada lugar, Señor, de tu bendición, de tu prosperidad, Señor. Pero primeramente de tu presencia, Señor. Señor, que seamos investidos de tu poder, Señor. Señor, que tu presencia, Señor, nos abrace, Señor, como abrazó a David. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.